Hemos visto en la sesión anterior cómo existen diferentes formas y modalidades de planificación, que van desde las más primitivas, sencillas, del hombre de las cavernas, en que se imaginaba el futuro y trataba de ver cómo se iba a organizar con las herramientas que tenía y con las otras personas que conformaban su grupo para enfrentar el futuro, su subsistencia, su vida, porque ellos dependían de la caza y la recolección. Entonces estaban todo un periodo, debido a las condiciones climáticas, como hemos visto, encerrados en una cueva, en el cual ellos se preparaban, ¿no?, mentalmente para enfrentar esta situación que se iba a dar cuando el clima cambiara y nuevamente los animales vinieran, ¿no?, y poder entonces encontrar fórmulas para cazarlos, para matarlos y poder comerlos. Y eso hasta expresiones pues ya mucho más rígidas, sofisticadas, que responden a otra situación de desarrollo de la humanidad y a otra forma de organización política y otra ideología, como era, digamos, la Rusia stalinista, en que se caracteriza por los famosos planes quinquenales, ¿no?, que eran realizados por un grupo de tecnoburócratas y aprobados por el buró político del partido, sin intervención ni participación de nadie más, y esos planes pues tenían que cumplirse, ¿no? Se fijaban metas, como hemos visto, para la producción de acero, de cemento, de tractores, de trigo, y tenían que cumplirse, si no, uno lo mandaban a Siberia, ¿no? Pero eso que responde a una sociedad concreta, una forma de organización política que refleja una ideología, nos está diciendo de que la planificación puede asumir diferentes modalidades, que es una herramienta, ¿no?, y que así como lo usó el hombre de las cavernas de una forma muy incipiente y primitiva, la sociedad de la Unión Soviética le dio otra expresión, otra modalidad, y los técnicos de la NASA, ¿no?, que tienen que realizar acciones bien complejas y sofisticadas, ¿no?, que lo hicieron para poder poner este hombre en la luna, ¿no?, realmente pues requirieron realizar un conjunto de actividades sincronizadas en el tiempo para producir los artefactos y llevar adelante toda la operación del lanzamiento y la puesta del hombre en la luna, ¿no? Eso requirió años de pensar cómo ordenar en el tiempo todas estas acciones y en función de los recursos que necesitaban para poder realizarlas. Entonces, ahí vemos cómo en uno de los países capitalistas más desarrollados del mundo también se utilizaba la planificación y esta asumía determinada forma, determinada modalidad. Por otro lado, también podemos ver cómo en el caso de Latinoamérica y específicamente del Perú, ¿no?, y de lo que antes era, digamos, eran los estados, las sociedades que ocupaban este territorio,
como el caso de las culturas regionales o del imperio incaico, ellos, de acuerdo al desarrollo de sus fuerzas productivas, de acuerdo a la organización política y económica que habían asumido, también tenían formas de planificar muy eficientes, muy efectivas. Es decir, tenían un nivel de organización que les permitía disponer recursos en el tiempo, ¿no?, para poder concretar determinados objetivos que habían previsto, ¿no? Entonces, eso lo lleva a unas obras de ingeniería hidráulica que hasta el día de hoy son motivo de admiración de la humanidad, ¿no? Los canales de riego, los reservorios, ¿no? Y en la agricultura la andenería, ¿no? También los silos, que son pues la encarnación de la previsión, porque ellos estaban viendo que estaban previendo que iban a tener un excedente y que ese excedente tenían que ver la manera de almacenarlo para usarlo en el tiempo y distribuirlo en el espacio. Entonces vemos cómo claramente se realizaban, ¿no?, acciones de previsión, de planificación, y se ejecutaban obras, ¿no?, para poder aprovechar al máximo sus recursos. Entonces estaban ahí los componentes y existía pues la base social y económica para poder implementar todas estas acciones adecuadamente. Esto se va, digamos, desarrollando y llevando a cabo de acuerdo a los intereses económicos que tenía esa sociedad específica, ¿no? Entonces, una sociedad de base agrícola, entonces sus acciones fundamentalmente se realizaban en sus intervenciones para crear mejores condiciones para la producción agrícola, ¿no?, y ocupar así el territorio de la manera más inteligente en función de sus recursos y potencialidades. Cuando vienen los europeos, ellos traen otros intereses económicos, otra manera de organizarse políticamente, y estos intereses económicos lo lleva a desplazar la ocupación, la modalidad de ocupación y de intervención sobre el territorio. Ellos no estaban interesados en la agricultura, ellos estaban interesados en llevarse la mayor cantidad de oro y plata que pudieran en el menor tiempo posible. Entonces, dispusieron todos sus recursos para optimizar esta situación, esta posibilidad. Ahora, ellos tenían que extraer la plata y el oro, ¿no?, para lo cual necesitaban una mano de obra local que, de acuerdo a los desarrollos de las técnicas y las herramientas que disponían, les permitiera trabajar los yacimientos, ¿no?, y extraer la plata y el oro, usando la mano de obra local que disponía y con las herramientas que podían haber traído, construido en esa época. Pero el propósito fundamental ya no era la agricultura, ¿no?, y eso conlleva a un desplazamiento masivo de la gente de los valles interandinos, de la zona de producción agrícola, hacia las zonas mineras.
Y también esa plata y ese oro no se quedaba acá, sino tenía que ser transportado a Europa, a España concretamente, y el medio de transporte de eso era los galeones, las carabinas, los galeones. Entonces, esto se hacía por el mar y por lo tanto necesitaban también del desarrollo portuario. Entonces, ellos comienzan a condicionar el territorio, ubicar las ciudades en aquellos lugares que eran convenientes para esos propósitos. Entonces, lógicamente, cuando se piensa en el nuevo centro de esta organización económica, política, social, tiene que desplazarse de la zona interandina, ¿no?, donde estaba el Cusco, la sede, el ombligo del mundo, la sede de este imperio agrícola, ¿no?, a un lugar de la costa para poder extraer estos minerales y transportarlos hacia otro continente. Y se desarrollan caminos, rutas de arrieros, y se trata de mejorar las instalaciones portuarias para poder más fácilmente embarcar y desembarcar los productos que venían de España o iban hacia España. Entonces se acomoda todo en función de esos intereses, de esos propósitos, toda una organización del espacio y la infraestructura que se tiene que desarrollar para poder llevar adelante esa función. Esto no se hace pues desordenadamente, ¿no? Hay una intencionalidad detrás de todo esto, ¿no?, que lleva a un uso racional de los recursos en función de esa intención económica, política, geoestratégica, ¿no? Entonces, la población de los valles interandinos se lleva a las alturas para trabajar en la minería. Y esto causa pues todo un trastorno en la sociedad preexistente, porque se han cambiado los intereses. Esto cambia totalmente pues la situación que se había venido desarrollando ahí históricamente con la presencia de las culturas regionales y luego el imperio incaico, que como mencionamos había organizado el territorio sobre una base de producción agrícola, ¿no? Posteriormente, durante la colonia, se va orientando a la presencia de los recursos para atender a los propósitos que tenían los conquistadores. Esto trae como consecuencia que se genere una serie de conflictos sociales, económicos, porque hay un choque de intereses, de propósitos, ¿no? Y con el tiempo desemboca también en que los ocupantes primigenios, los nativos y los europeos venidos se encuentran también en una situación de conflicto de intereses con la situación que se da en Europa, en que ellos necesitaban los recursos del continente americano y luego la plata que se traía para sus guerras y tener allá su burocracia.
Entonces, los españoles ya radicados acá, un poco se resisten a tributar y entregar los recursos que estaban obteniendo a la corona española. Entonces, esto lleva a una confrontación de los pobladores del continente americano con la corona europea, que tiene el desenlace que todos conocemos, y eso lleva como consecuencia el surgimiento de la República. Y en ese proceso también hay un cambio del eje de la geopolítica mundial. España, que había sido la potencia dominante, comienza a perder preponderancia y Inglaterra cada vez gana un mayor terreno y se vuelve un espacio atractivo para el comercio. Y eso lleva a que las producciones también se orienten a satisfacer los requerimientos de la potencia dominante en ese momento. Entonces, un poco la producción de oro y plata comienza a diversificarse por los requerimientos de la industria textil de Inglaterra, y se le da importancia, por ejemplo, a la lana, a la producción de la lana en el sur del Perú, ¿no? Y, en fin, hay una diversificación, en cierta forma, de ciertos productos como la caña de azúcar, el algodón, la lana, ¿no? Que pone en valor otros espacios del territorio nacional y otras formas de producción.